Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Migdal y Efraín, Pedro e Isolina, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de la Paz, Ave María Purísima. Quinto misterio de dolor. Luminoso, la institución de la Santísima Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Migdalia, Efraín, Pedro e Isolina, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones y su santidad del Papa, para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús y no permitas que ninguna alma se pierda. Y por el descanso eterno de Migdalia, Efraín, Pedro e Isolina, para que descansen en la paz del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea
en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que todos los fieles difuntos, especialmente Migdalia, Efraín, Pedro e Isolina, por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Ave María Purísima. Santas y buenas noches. Dios me los bendiga y la Virgen. Bendito y alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacradísimo corazón. Bendito sea su sacradísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la inmemorable María, Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la más santa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Buenas noches, amados y amadas. Quisiera pedirles de manera encarecida que el que no haya chequeado su teléfono, que lo chequee ahora. Y si llega alguien en el momento de antes de comenzar la misa, usted le puede preguntar, ¿bajaste el volumen de tu teléfono? Porque en estos días sucedieron 2 eventos. Habían 2 teléfonos que tenían un ringtone, pero ta, 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 y se oía bien fuerte. Así que vamos a chequear nuestros teléfonos, sin pena alguna, sin vergüenza. Yo tengo una situación con mi teléfono, yo le quito el volumen, pero si viene una alarma, la alarma suena. Entonces lo apago y se tranquiliza la cosa, ¿ves? Porque ya no hay para más. Pero gracias de corazón. Oh. Buenas noches a todos. A la persona que está al lado le podemos decir, el Señor derrame su espíritu sobre ti. El Señor derrame su espíritu sobre ti. El Señor derrame su espíritu sobre ti. Bien. Bien. Buenas noches. Hoy celebramos votivamente a la Virgen María, Reina y Madre. Pedimos a María que interceda por nosotros y pedimos al Señor que nos llene de su presencia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Reconociendo nuestras debilidades, pedimos al Señor su fortaleza, perdón y paz. Arrepintámonos pues. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes mis hermanos, que hoy he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oramos al Señor para que cada día nos fortalezca con su misericordia. Padre, que nos diste como Madre y Reina a nuestra Madre María, concédenos en tu bondad que, sostenidos por su intercesión poderosa, alcancemos la gloria
de hijos tuyos en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse y escuchar las lecturas. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva a hombros el principado, y es su nombre: Maravilla de Consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor del universo lo realizará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Bendito sea el nombre del Señor Por siempre. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor, por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, ¿para cuándo sentarlo con los príncipes de su pueblo?
Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Todos cantamos. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Desde atentamente la corazón diariamente porque su palabra en nombre del Padre y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre y que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amadísimos hermanos, esto es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados todos nuestros pecados. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Podemos sentarnos un momento. Brevemente sobre el Evangelio. Si Mateo hubiese querido utilizar la palabra para hermanos y hermanas de sangre, lo hubiera utilizado. La que utiliza es parentela en el hebreo. Y lo que representa aquí es que somos familia de Dios los que le hacemos caso a Jesús, los que seguimos sus mandamientos, los que buscamos tener las actitudes de su corazón, los que estamos dispuestos a escucharle, seguirle y servirle. Ese es el énfasis, no otra cosa. Por lo tanto, lo que nos presenta esta festividad de María, Reina, es que para que Cristo reine en nuestro corazón, tenemos que ser asiduos a Él, escucharle, hacer lo que le dijo María en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga, que podamos reconocernos hijos e hijas de Dios amados, que Dios nos reconcilia, nos perdona, nos fortalece, nos ama, tiene misericordia, nos da su abundante redención, y de eso hablaremos más adelante en el tema de hoy. Implica que Dios quiere darnos a nosotros toda oportunidad de crecimiento, de sanación, de perdón, de compasión para que lleguemos al cielo, y nos da a María como intercesora para que podamos hacer esa tarea un poquito más fácil por su oración, por su ejemplo, por su dedicación, sabiendo que si María pudo con todas las adversidades que tenía que lidiar, también Dios nos ayuda a nosotros a lidiar con nuestras situaciones de vida. Pero como María tenemos que reflexionar a qué nos llama Dios con cada situación. En vez de tú bajar los santos y botar sapos y culebras por la boca, piensa mejor: Señor, ¿a qué tú me retas? ¿A qué tú me llamas? ¿Qué crecimiento tú quieres conmigo a través de esta situación que estoy enfrentando, he enfrentado o voy a enfrentar? Para que entonces
sea Dios el que guíe tu conciencia, el Espíritu Santo el que te ilumine, María interceda por ti, para que puedas enfrentar la adversidad, la enfermedad o la situación que pueda ser con dignidad, con misericordia y con caridad. Porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, no nos sale bien, nos sale al revés y empezamos a culpar a Dios o a culpar a otra gente. Tenemos que ver antes de hacer, Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Cómo tú quieres que yo haga tal cosa? Cuando vayas a planificar algo, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué tú quieres que haga con esto? En vez de mandarte. Porque muchas veces no meditamos lo suficiente. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé su seguridad, su amor, su claridad, pero que nos dé también su sentido de alegría, de discernimiento y de buscar qué es, a través de la palabra y de la oración, qué es lo que Él quiere a través de lo que se nos invita a lograr. Hay que discernir cada momento, hay que discernir cada acción, porque puedes estar dando puños en el aire o queriendo hacer 10 cosas a la vez y no haces una sola bien. Enfócate en una cosa a la vez. ¿A qué te reta Dios? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo esencial que Dios te llama a lograr? Puede que sea trabajar con tu salud, puede que sea trabajar con la evangelización, puede que sea trabajar con familias, con matrimonios, con jóvenes, puede que sea el visitar a algún enfermo o vecino. ¿A qué te llama Dios? Pero has trabajado contigo, has trabajado con tu lengua, has trabajado con tus inseguridades, has trabajado con lo que te molesta, has trabajado con lo que te arrastra, has trabajado con tus incertidumbres, para que eso que quieres lograr o que Dios te llama a lograr sea más puro, más santo, más diáfano, más lleno de esperanza, más lleno de testimonio, porque te has conquistado a ti misma, a ti mismo. Pídele al Señor entonces que te dé la fuerza para luchar que le dio a María, y pídele a María que te ayude a encontrarte contigo, con Dios y con la realidad dentro del marco de la voluntad de Dios, porque ahí tenemos paz. Que Dios les bendiga. Amén. Nos ponemos en pie para las peticiones. Padre de bondad, en tu clemencia, escucha benévolo lo que hemos de presentar. Pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, el pueblo de Dios, para que puedan ser verdaderos evangelizadores en un mundo herido. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes se adhieren a nuestras súplicas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los más necesitados de nuestro testimonio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres y abandonados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por eterno descanso de José Andrés Piña, María II, Padre Stanislaw, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las personas que han muerto de tuberculosis, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los enfermos de la comunidad, Aníbal Zambrana, Kevin Betancourt, Ernesto Vázquez Barquet, Richard Cardona, Kevin Betancourt, Susi Rivera, Mary Piper, Norma Andino, Lidia Cartagena Diana, Mildred Ortiz, roguemos al Señor. Por las intenciones especiales de Manuel Álvarez, familias Hernaís Tejeda, Benítez Sánchez, Gladys Avilés, Álvarez Feliciano, Tur Alicea, Meléndez Díaz, Viera Paz, roguemos al Señor. Padre de bondad, en tu misericordia, escúchanos y líbranos de todo mal por Cristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos para el ofertorio. No solo el vino y el pan, no solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser.
para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Te ofrecemos, Señor, nuestros dones al celebrar el memorial de la Santísima Virgen María y te pedimos que nos ayude la bondad de tu Hijo, que en la cruz se ofreció a sí mismo como víctima inmaculada, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde antiguo, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo, nuevo Adán, y en María, nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende nuevamente su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Gloria a tu nombre, santo y eterno, divino Redentor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Te alabamos, glorificamos y bendecimos, divino Señor. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: José Andrés Piña, María II, Padre Stanislaus, y los que han muerto solos de tuberculosis. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles al Redentor, aclamamos a nuestro Padre Celestial orando. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. La paz contigo. Y con tu espíritu. La paz. La paz. La paz. Sí. La paz, sí. Canta. Quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
compartir nuestra entrega y su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, coman todos de él. Es mi sangre que doy a beber, porque soy la vida, porque soy amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. Siempre nos ama el Señor como nadie nos amó. Tan sublime era su amor que murió sobre una cruz. Esta prueba de un amor que nunca nadie nos dio. Este hombre que al morir fue vencedor. Es mi cuerpo, coman todos de él. Es mi sangre que doy a beber, porque soy la vida, porque soy amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. Siempre nos ama el Señor como nadie nos amó. Al hambriento le da pan, al cautivo libertad, a los ciegos les da luz, al sediento de beber. Soy el Dios que de los pobres me acordé. Es mi cuerpo, coman todos de él. Es mi sangre que doy a beber, porque soy la vida, porque soy amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. Es mi cuerpo, coman todos de él. Es mi sangre que doy a beber, porque soy la vida, porque soy amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. Siempre nos ama el Señor como nadie nos amó. Él nos guía sin cesar por las sendas de la luz. En su pan al compartir nos entrega así su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, coman todos de él. Es mi sangre que doy a beber, porque soy la vida, porque soy amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. Es mi cuerpo, coman todos de él. Es mi sangre que doy a beber, porque soy la vida, porque soy amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. Oh señoras, que vivamos en tu amor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas estoy.
Vamos un momento para darle gracias a Dios. Le decimos, gracias Señor por María. Gracias, Señor, por María. Porque nos das nueva esperanza. Gracias Señor por María. Porque renuevas tu alegría en nosotros. Gracias, Señor, por María. Porque en ella tenemos al Salvador. Gracias, Señor, por María. Porque nos invitas con María a ser instrumentos de tu paz. Gracias, Señor, por María. Porque nos haces parte de tu familia a través de María. Gracias, Señor, por María. Porque vienes a nuestro encuentro para fortalecernos. Gracias, Señor, por María. Porque nos visitas en nuestro cuerpo, alma, mente y sentimiento. Gracias, Señor, por María. Porque nos auxilias en los sufrimientos. Gracias, Señor, por María. Porque nos das tu paz para llevarte a los demás. Gracias, Señor, por María. Oremos. Padre, después de recibir el sacramento celestial, te pedimos que quienes celebramos el memorial de la Santísima Virgen María merezcamos participar del banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Avisos? Queremos recordarle que el kiosco está abierto, hay empanadillas de todos sabores, de todos colores. Hay asopado de pollo con gloria a Dios. Y hay jugo, café y hay el buen chocolate. Así que después de aquí, hasta las 8 tenemos 15 minutos para que empetrecharnos para no dormirnos. Así que el Señor los bendiga. El Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, con gozo y alegría nos podemos ir en la paz del Señor. ¡Que viva María Reina! ¡Que viva Cristo! Tú sigues siendo el mejor regalo que la vida nos pueda tener. Intercesora por excelencia, Madre de Jesús que es fiel. Intercesora por excelencia, Madre de Jesús que es fiel. Tú sigues siendo el mejor regalo que la vida nos pueda tener. Buenas noches, Dios les bendiga. Intercesora por excelencia, Madre de Jesús que es fiel. Intercesora por excelencia, Madre de Jesús que es fiel. Gloria a Dios.
Lord.
Ok. Probando, 1, 2, 3, ahora se oye. Sí, vamos a hacer una breve oración y entonces comenzamos en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Padre Santo, te pedimos que nos bendigas con tu amor, clemencia y presencia, y que en todo momento nos des tu salud integral en cuerpo, alma, mente, sentimiento. Bendícenos, Padre Celestial, para que podamos no solamente comprender, sino experimentar tu misericordia. Bendícenos con tu amor, alegría y concordia, que podamos vivir según tu corazón por Cristo Redentor. María, ruega por nosotros. Amén. San Miguel, líbranos de todo mal. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Ok, alguien trajo un ejemplar del libro que yo recomendé ayer, es Sanación Intergeneracional. Ok, así que muy bueno, de Roberto Di Grandis. Ok. Eso lo puede conseguir posiblemente en las Paulinas, en alguna librería, no sé si lo tengan aquí. Ok. Buenas noticias. Al final, para que no sea un jefe, pero será al final. Vamos a darle copia de todas las presentaciones. Bien. Pues yo sé que están ajorados ahí escribiendo y demás y eso. Así que ya está hecho. ¿Ok? Lo que sí es uno por familia. Si son esposos, uno, y si es familia, uno. Para que dé para todo, porque hay cerca como de 200 personas aquí y más o menos eso creo que se hizo, pero para que dé para todo, pues que sea uno por familia. ¿Ok? Como me han estado preguntando entre un tema y otro, y entre un día y otro, sobre qué se hace con una casa que esté contaminada, pues le vamos a dar esta tarjetita que yo preparé, todos la van a tener, que es una oración breve de protección que usted hace por la mañana, o puede hacer antes de orar, y la otra es contra maleficios, contra maldiciones y conjuros. Se hace esa oración 3 veces corrida y después usted echa el agua bendita en su casa. Pero al final le voy a enseñar cómo se hace, porque si hago eso ahora se va a revolcar el avispero y no va a poder dar la charla. Bien, entonces, finalmente ahí está presentado donde pueden conseguir el libro Sanando en Familia, que es el que escribí. Este libro le va a servir tanto personalmente para trabajar con asuntos suyos familiares, con su familia, con el vecindario, para llevarlo a la calle. Ayuda esto a llevar a Cristo a la calle, para reunir los vecinos y que pueda entonces tener 20 foros de diálogo, de dinámica, incluyendo teatro y demás, para poder entonces dialogar los asuntos. Con esto hemos tenido gente que ha llorado, gente que ha reído, gente que le ha chocado y gente que ha vuelto a la iglesia. Así que le puede servir bien. Para el Ministerio de Matrimonios le puede servir muy bien, tanto para su familia como para animar los vecindarios y demás. Para el Ministerio Adyentes le sirve también para 20 programas. ¿No sé? Así que tiene bastante uso, es bien versátil y demás. Lo puede conseguir en www.sbradiofamilia.org/Padre Terry Tool. Cuando usted entra ahí, le va a salir un cuadrito que dice Download. Usted le da ahí a bajarlo, a Download, y le va a salir en PDF con ¿cómo que se llama? Con el nombre mío a través para que no lo puedan plagiar. Ok, entonces ahí estamos con eso. Había otra cosa para anunciar. Ya me recordaré. Lo mismo de anoche. Por favor, vamos a no interrumpir. Vamos a escuchar bien el tema. Apunten en su libreta las preguntas para el final y entonces se contestan preguntas, comentarios, anécdotas o lo que sea al final. Porque yo sé que cuando uno habla, si uno da una anécdota, alguien sale con otra anécdota. Eso hace que no terminemos. Así que, por favor, vamos a guardar las preguntas para el final. Ok. Vamos a hablar ahora de lo que es la gracia, la misericordia y la redención. Hemos estado hablando del pecado, diferentes formas de pecado, pecados capitales. Ayer hablamos de las virtudes que contrarrestan cada uno. Y vamos a hablar entonces hoy de lo que es la gracia.
el pecado merece la condenación, pero la misericordia de Dios nos lleva a no condenarnos, sino a darnos oportunidad de vida y de esperanza. ¿Okay? Me pidieron que explicara el purgatorio también, porque entre medio de eso, ¿qué pasa con aquellos que pecaron levemente, no pudieron confesarse? Van entonces a un nivel de purificación que se llama purgatorio. Alguien pecó gravemente, se arrepintió antes de morir, entonces, pero no logró llegar a confesarse. Si hubo arrepentimiento, Dios tiene misericordia, pero esa persona pasará o puede pasar años en el purgatorio. Santa Teresa de Ávila decía que a ella se le reveló que un alma podía estar 10 años en el purgatorio. Y por eso la iglesia hace un proceso de duelo, ayuda, acompaña a la familia, donde puede haber un novenario de rosarios en la familia, un novenario de misas puede ser también, ambas cosas, una misa mensual del primer año, después una misa anual por 10 años, para entonces que Dios tenga misericordia de esa alma. Ocurren situaciones trágicas también, y Dios es más misericordioso que todas nuestras leyes. Te voy a dar 2 ejemplos de purgatorio que he vivido. Y esto tiene que ver con cómo es el proceso, cómo Dios va purificando el alma y demás. A la semana de yo ser ordenado sacerdote en Ponce, yo estuve dando misas de acción de gracias por el vecindario de mi madre. Y entonces un vecino viene y él me decía que si podía hacer algo por su familia y por su casa, porque en la casa de él, que era diametralmente opuesta a la nuestra, o sea, al frente, en la esquina, era un castillo de 17 habitaciones, con piscina en el patio interior, supermarquesina y demás y eso, pero no tenían paz. Porque hacía un tiempo que se oían pisadas, se oían cadenas adentro y se veía a la abuela que había muerto flotando en las escaleras. Y entonces estaban aterrados ellos. Y entonces yo digo, si eso se arregla fácil, no hay problema. Y entonces estaba esperando la reacción. Entonces, pues yo le dije, pues no hay problema, vamos a reunir los vecinos, reunimos 50 vecinos, y entonces vamos a hacer el rosario por ella, vamos a hacer una misa por su eterno descanso, vamos a bendecir la casa y encomendar su alma, lo que se supone que se haya hecho antes que hubiera muerto. Y por no haberlo hecho, resulta eso. Su alma estaba en el purgatorio y Dios le permitió manifestarse, no para que se embajara a los demás, sino para que supiera que había que orar por ella, por su eterno descanso, que existía el purgatorio y demás. Entonces las cadenas sonaban por las noches y a veces de día. Mi propia hermana menor, que a veces iba y visitaba esa casa, decía que ella escuchaba las pisadas subiendo las escaleras. Entonces, pues nada, hicimos oración y en la casa, en el segundo piso era como en forma de L, un pasillo por acá, otro pasillo por allá. Entonces al final de un pasillo había un baño y la señora de la casa me decía que echara agua bendita en el baño, pero lo decía frenéticamente, como decía, en el baño, en el baño. Parece que se le había manifestado allí en su manifestación. Y Santo Remedio dejó de aparecerse porque se hizo el sufragio. O sea, se pagó por lo que faltaba. Con la Eucaristía, con el rosario, con la oración de encomienda del alma, con bendecir la casa también. Así que no espere a que usted se muera para que haya que hacer eso. Confiésese desde ya, arregle su vida ya, perdone a quien tenga que perdonar y demás. Con muertes trágicas, por ejemplo, y el purgatorio pasan diferentes cosas. En Guayama, yo tuve varias experiencias y demás. Una viuda joven, como de 20 años más o menos, con 3 hijos, 20, 23 por ahí, vino a verme una vez para preguntarme si podía ayudarle de alguna manera, porque quien era su compañero y el papá de los hijos lo habían matado trágicamente. Él había ido a las 10 de la noche a la ATH a sacar dinero para el desayuno de los hijos, ir a la panadería y comprar leche, pan, etcétera, etcétera. Lo estaban velando 2 ladrones, entonces
lo siguieron hasta la casa y cerca de la casa lo apuñalearon y le robaron el dinero. Entonces, ahí no le hicieron oración, no le hicieron rosario, no le hicieron nada, ni le llevaron a la iglesia ni nada. Él era creo que de Patilla y allá creo que la mamá le hizo algunos rosarios en la casa y demás. Pero en esa casa no se había hecho ninguna oración. Y después de eso, que lo enterraron, todos los vecinos, a la misma hora, a las 10 de la noche, los hijos y la viuda, veían exactamente lo mismo, dos sombras negras siguiendo una sombra blanca. Y cuando llegaban frente a la casa, se veían sombras de puñales cayéndole encima. Eso era de Halloween. Entonces, yo vivía en el pueblo de Halloween. Entonces, ¿qué pasa? Que yo les dije, mira, vamos, cuando los niños estén en la escuela, voy a tu casa, me dice dónde es, entonces vamos a hacer las oraciones de encomienda de difunto, vamos a hacer el rosario, tú haces el rosario y yo hago la oración para encomendarlo a él, se hacen las oraciones de sufragio y demás, echo agua bendita por la casa, por el patio y demás, se pone, por si acaso hubiese algún espíritu, se pone sal exorcizada en los lugares que pudiese estar más contaminado y aceite exorcizado en los marcos de las puertas y las ventanas, por si hay algún espíritu, por si acaso fuese un espíritu pitón, que son espíritus que imitan los muertos también, que buscan engañar, que es lo que aparece en los sitios espiritistas. Entonces, pues, cuando yo estaba echando el agua bendita, los sacramentales por la casa, llego a la habitación que él utilizaba o que ellos utilizaban. Cuando estoy allí, algo pasó, porque entonces llegó a la sala y ella me dice, ya se fue. Dice, ¿cómo que ya se fue? ¿Cómo tú lo sabes? Porque mientras usted estaba en la habitación de nosotros, sentí que él vino, me dio un beso y me dijo en el oído, ya se hizo lo que se tenía que hacer, me puedo ir, adiós. Si eso le pasa a ustedes, ¿qué usted haría? Yo no doy abasto, aprendan ustedes a hacerlo. Es que ocurrió, yo viví eso, estaba ahí. Entonces, y así por el estilo, hay otros casos. Hay otros casos que no se resuelve así. Tuve otro caso y termino con ese caso, esta parte. Claro, en ese segundo que le dije, él estaba en el purgatorio y de esa manera estaba manifestando el decir oren, oren, oren. ¿Ok? Hubo otro caso de otro señor que vivía en un campo remoto, allá en Guayama, y él decía que cuando él rezaba el rosario, estando puertas y ventanas cerradas, había un viento horrible, fuerte, dentro de la casa. Y entonces él decía que había un espíritu allí, y no era un espíritu, era un alma. Y esa alma se averiguó después que había sido de un asesino que vivía ahí, que había matado a una pareja y que a él lo mataron y lo enterraron en el patio de allí, de esa casa. Entonces, y lo digo porque hay muchos asesinatos en Puerto Rico. Y entonces, ¿qué pasa? Pues habían llevado una pastora de una iglesia porque la esposa de este señor era evangélica, él era el católico. Y entonces el ente, lo que sea que había ahí, agarró a la pastora, la tiró al piso y justamente se entró en la mente de ella y habló a través de ella diciendo que él era fulano de tal, que lo habían matado ahí, que él había asesinado, que le habían perturbado su tumba, que él no se iba a ir. Porque el dueño de la casa, el que era el dueño ahora, había comprado el sitio, había buscado una máquina bulldozer para aplanar una montañita, y se resulta que cuando la máquina tocó esa montañita era donde estaba enterrado el tipo, y la máquina se descompuso. La sacaron, trajeron una nueva, y la nueva se descompuso también. Entonces, pues eso no quería salir y demás. Yo dije, mira, lo mejor es que tú te mudes de ahí, porque él no va a querer salir, y además él murió en pecado, queriendo estar en pecado, no quiere salir de eso, entonces se dificulta el que pueda haber la liberación de la casa como tal. Entonces, finalmente el hombre murió y la señora creo que se mudó. La casa creo que está vacía. Gabriel Morth, el que era el exorcista número 1 del mundo en Vaticano,
decía que algunas casas que están, entre comillas, embrujadas, es mejor abandonarlas que liberarlas. Porque el enemigo no quiere salir, y en este caso no era el diablo, era un alma que estaba, si no era que estaba purgando, era que estaba condenada y no quería moverse para nada, sino que quedarse ahí. Así que, ojo al pillo, tengan cuidado, oren. Ante toda situación, oren. No cojan miedo, oren. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque tenemos que prepararnos para ir al cielo. No podemos vivir mediocremente para alcanzar solamente el purgatorio. Hay que esforzarse por el cielo. La Virgen María Medjugorje, en una de las revelaciones, le preguntaron sobre el cielo, el purgatorio y el infierno. Y ella decía, pocas almas van directamente al cielo. Sí van, pero pocas almas van directamente al cielo porque no quieren dejar de pecar. Van al purgatorio un buen número. Y un buen número de almas van al infierno porque no quieren saber de Dios. Y porque no quieren salir del pecado. Por lo tanto, hay que esforzarse por el cielo. Por lo menos que lleguemos, alcancemos el purgatorio. Y que haya gente que cree y ore por nosotros. Porque cada vez hay más gente creyendo en burundanga, en cosas que no tienen que ver nada con la fe, que en la fe. Ok, entonces, lo que hemos hablado hasta ahora de salida de pecado y de virtudes es para que podamos nosotros esforzarnos por el cielo un poquito más, para que vivamos en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. Entiéndanse, la gracia, vivir en gracia como el confesarse frente a los sacramentos. Si alguien le dice a usted, ¿para qué es que hay que confesarse? ¿O por qué está eso? En ese tono desafiante o lo que sea, protestante y demás, usted le dice Juan 20, 21, que lo busque en la Biblia. Juan 20, 21. ¿Qué dice ahí? Jesús, el día de la resurrección, se le aparece a los discípulos y les dice, Shalom, la paz esté con ustedes. Y después les dice, reciban el Espíritu Santo. Tercero, ¿qué les dice? A quienes ustedes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes queden retenidos, le quedan sin perdonar. Por lo tanto, le está dando ahí el sacramento de la confesión para que los apóstoles puedan confesar a la gente, puedan absolver, puedan perdonar, puedan dar la misericordia de Dios a la gente, la misericordia y el perdón que se escucha, que se siente y que se vive. Por lo tanto, es un mandato de Jesús porque Jesús sabe que somos finitos, que a veces no sacamos el pie del plato, que a veces recurrimos en lo mismo y nos da el sacramento de la confesión para darnos una bendición especial, para darnos el perdón, para continuar su acto de cruz redentor de liberación, sanación y purificación, para que si te mueres en ese momento no vayas al infierno, vayas al cielo. Eso es la confesión, que te libera, que te purifica, que te santifica. Si te mueres al segundo de salir del confesionario, puedes ir al cielo. Por lo tanto, hay que estar confesado. Por eso he dicho que dice que Dios nos coja confesado. Entonces, por otro lado, si no, que no esté chavado. Se nos invita entonces a reconocer que Dios tiene más misericordia que la que nosotros mismos tenemos. Y por lo tanto hay que aprovechar las gracias y bendiciones que Dios nos da. En el Salmo 129.7 dice, en Dios, en Él hay abundante redención. San Alfonso, el fondo de los redentoristas, tomándolo hacia el Nuevo Testamento, dice, en Cristo hay abundante redención. Y los redentoristas en este sexenio o 6 años hemos añadido como frase o lema nuestro, para un mundo herido. Porque hay tanta gente herida que necesita mucho perdón, mucha misericordia, mucho amor y mucho reto para crecer, para acercarse a Dios, para que salga de sus angustias y se entregue completamente a Dios y alcance el cielo. Aunque vamos a ver eso ya mismo. La gracia de Dios entonces ante el pecado nos restituye, restaura al amor de Dios, a la familia de Dios, al sentido de acercarnos a su misericordia. En hebreo, gracia se dice Hanan. En corto, hen. No de gallina, sino de gracia. ¿Qué significa? Mostrar favor o mostrar el favor implica el encontrar el favor en los ojos de
otra persona, en este caso los ojos de Dios. Implica recepción favorable de una petición, o sea que se aceptó la petición. Dios muestra favor liberando del desaliento. Esto es parte de lo que es presente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaban desalentados porque no veían solución, porque estaban en el destierro, y los profetas siempre decían: busquen la gracia de Dios, busquen el favor de Dios, sean fieles a Dios, a los mandamientos, y entonces eventualmente podrán salir de su destierro, angustia, soledad, etc. Implica el liberar de los enemigos, y al ver el Antiguo Testamento son historias tras historias de liberarse de los enemigos de Israel. Traduce eso hoy en día, al leer el Antiguo Testamento, a que Dios te libera del enemigo de Satanás. Y todo el Antiguo Testamento te hará sentido. Es como que hace clic de momento. ¿Ok? Entonces, implica favor, presencia y acompañamiento. Dios nos acompaña, nos bendice, nos protege. Es su gracia, es su presencia. ¿Ok? También gracia en español, si buscas parte de la historia, implica también nombre, identidad. Cuando yo fui a República Dominicana me preguntaban, ¿cuál es su gracia? Y dice, yo no estoy gracioso. Y lo que me decían, ¿cuál es su nombre? Porque ellos usan ese vocablo, esa forma todavía, que aquí está en desuso, pero que se usaba quizás hace 4 siglos atrás o algo así. Entonces, en el Nuevo Testamento, esa gracia toma un paso más adelante y se habla de charis o caris, que significa don espiritual o carisma. Dios da su favor en Cristo Jesús. Es el efecto de la voluntad salvífica de Dios. O sea, Dios decide y quiere salvarnos, pero no nos puede salvar sin nosotros. Hay que consentir en esa salvación. Es decir, sí, Señor, acepto tu salvación, acepto tu perdón, acepto tu misericordia, acepto tu redención, acepto tu palabra, acepto tus mandamientos, acepto hacer lo que tú quieras. Entonces viene esa gracia y esa bendición, te llena completamente. Dios nos devuelve entonces la vida en Cristo Jesús. Juan 3:16, que es uno de los textos más famosos, que nos dice que tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él tenga vida eterna y no perezca. Importante, tenga vida eterna y no perezca. Quiere decir que Dios no nos quiere condenados, nos quiere salvos. Somos nosotros los que jadeamos, jorobamos, chavamos, jerengamos y nos vamos en contra de Dios, y ahí es donde viene la condenación. Dice el dicho, cada cual se busca fuete para su trasero. La gracia fructifica en buenas obras. Dios te llena de su presencia, de su alegría, de su amor, de su gracia, de su presencia santificante, de tal manera que tú te sientes motivado para hacer buenas obras hacia los demás. Y esas buenas obras te llenan de más gracia, de más bendición. Claro, bueno, espiritualmente sí, biológica y psicológicamente también. Salió hace poco un estudio que se hizo que cuando las personas hacen un bien o hacen un favor, las hormonas endorfinas suben en el cerebro y te hace sentir con bienestar. O sea, que aunque si no lo haces por Dios, hazlo por lo menos para que te sientas bien. De hecho, las endorfinas son las que te ayudan a combatir la depresión. Pero fuera de la biología, la psiquiatría y demás, es cuestión de hacer las cosas por amor a Dios, no simplemente por sentirte bien. María, llena de gracia, ¿qué implica? Plenitud. La llena de gracia implica que ella tenía la plenitud del Espíritu Santo. Esa gracia era que el Espíritu Santo estaba en ella y alrededor de ella, que le daba dones, bendiciones, carisma, un carisma especial de ser madre del Salvador. Caris o carisma en la gracia de Dios implica los dones del Espíritu, que lo vemos en 1 Corintios del 11 en adelante hasta el 14. Y entonces vemos la gracia de Dios manifestada
en los dones del amor, de la profecía, de lengua, interpretación de lenguas, de conocimiento, de sabiduría, de sanación, de fe, de discernimiento, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Puedo pasar a la próxima? Sí. Ok. Esto que le estoy dando ahora es un resumen de los papeles que se le van a dar. Los papeles están más desglosados todavía. Y esta pues se va a incorporar a lo que se le va a dar en el CD. Entonces, misericordia. Primero tenemos la gracia, que es la presencia viva de Dios activa en ti. Ahora tenemos la misericordia, que en hebreo es hesed, que normalmente se presenta en el Antiguo Testamento unido a la palabra emet, que significa fe. Misericordia con fe implica entonces solidaridad. Dios se hace solidario con su pueblo. Él es fiel a su pueblo, Él es leal a su pueblo y es digno de que crean en Él. Y se nos invita a nosotros ser solidarios con Dios, a ser fieles a Él, leales a Él y a que nosotros seamos dignos de lo que Él ha depositado en nosotros. También misericordia se presenta como la relación de familia que crece o se hace entre un huésped y un anfitrión que se convierten como en familia. Recuerden que al venir de la cultura semítica o cultura del desierto, siempre se tenía un sentido de darle la bienvenida al que estaba de camino, al huésped. Y como era gente sencilla, humilde, ellos hacían una relación de familiaridad, de amistad y a veces más allá de cordialidad. Y lo que está diciendo aquí es, Dios quiere que nosotros seamos su huésped en su corazón, Él es el anfitrión, para que entonces nosotros nos sintamos que somos parte de su tienda, parte de su casa, parte de su familia, parte de sus entrañas. Mira qué bonito. Estar bajo las entrañas del corazón, eso es misericordia. Cordia viene de corazón. Miser son tripas. ¿Ok? Literalmente significa debajo de en las tripas, debajo del corazón. Eso no suena tan bonito, ¿verdad? Pero lo que significa es como la maternidad. ¿Ok? El vientre está debajo del corazón. Se siente el corazón en el vientre. Y es el sentido de nosotros estar en el vientre de Dios. Es lo que significa. Que Dios nos abraza y nos acoja en su vientre, en su amor, en su ternura, en su alegría, en su sentido de dar vida y de darnos vida. Mira qué bonito, es como que Dios es madre, en otras palabras. Entonces, también ese sentido de misericordia va junto a lo que es la justicia de Dios, que se dice en hebreo mishpat. Mishpat significa juicio o justicia, pero normalmente se presentan juntos como las alas de un mismo pájaro, y lo que significa es que Dios nos reta y nos llama a una conversión continua donde tengamos juicio, o seamos juiciosos por un lado, seamos justos con los demás y en vez de vengativos seamos misericordiosos, porque Dios es misericordioso. Si Dios nos tratara a nosotros como nos tratamos los unos a los otros con la lengua de sable bien grande, estaríamos en el infierno. Por lo tanto, se nos invita a que tengamos nosotros las actitudes de Dios. Mishpat, lo que sería Hesed y Mishpat, que sería la solidaridad, el amor, la caridad, la misericordia y la justicia. Hoy en día, porque ha habido años de misericordia y demás, algunos han enfatizado tanto la misericordia de Dios que se han olvidado de lo que es Mishpat. Se han olvidado de que Dios es justo. Dios no se queda con nada de nadie. Lo que no purgas aquí, lo que no arreglas aquí, lo tienes que purgar o arreglar en algún lugar. Para eso está el purgatorio. ¿Ok? Y lo que tú no trabajas psicológicamente, afectivamente en tu vida, te va a dar en la cara después a los 40, a los 50, a los 60 años y demás. Por lo tanto, trabaja contigo misma, contigo mismo. Pide al Señor que te sane, que te dé paz. Reconcíliate con los demás en la familia, contigo mismo, con Dios y con la confesión, por supuesto, con la iglesia. Entonces, es el concepto del juez que libera, que absuelve. O sea, no es el Dios de castigo, sino el Dios de clemencia.
Ese término misericordia se asocia entonces a la salvación, que en hebreo se dice Yeshua, que es el nombre de Jesús también. Yeshua, Jesús. No es que está mal escrito, dice Jesús, pero lo que intenta decir es Yeshua. Entonces, ¿qué quiere decir? Cristo es la salvación, Cristo es la misericordia de Dios. Cristo es el que nos perdona, el que nos sana, el que nos devuelve a la gracia de Dios, al favor de Dios, a la empatía con Dios, a la familia de Dios. Por lo tanto, el Hesed o la misericordia es asociado a la alianza con Dios. Es que Cristo nos devuelve a la alianza con Dios de Abraham, de Moisés, etcétera, etcétera. Y lo que eso implica es cercanía, empatía, unidad, alegría de unirnos juntos. Entonces, nosotros, ¿qué cumplimos entonces? Dios cumple con su alianza enviándonos a Jesús para estar cerca de nosotros, y nosotros, ¿qué cumplimos? ¿Qué respondemos? ¿Qué vivimos? Ahí es donde está el sentido de responderle a Dios, a su misericordia, con la conversión, el arrepentimiento, la entrega, la dedicación, el servicio, el darnos completamente a su corazón. Cuando alguien te ama profundamente, ¿cómo tú le correspondes? En tu familia, ¿cómo tú respondes al amor que te tienen? ¿Respondes con alegría, con generosidad, con servicio, con quizás besos, abrazos posiblemente? Pues, ¿cómo respondes a Dios? La redención abundante quiere decir que Dios nos perdona desde la eternidad, nos acompaña y está esperando por nosotros para que demos el paso adelante. Esa figurita ahí representa al Redentor, una pintura de un artista italiano que los redentoristas le comisionaron para dar una imagen de lo que sería el Redentor. Muy bonito. Y es parte de una pintura más grande todavía. En el Antiguo Testamento, redención es el pago de una suma a cambio de la libertad de una persona, de una casa o de una propiedad. Implica entonces liberar de algo, liberar de una condena, liberar de un aguante, liberar de diferentes situaciones. Dios nos libera del pecado, nos libera del maligno, nos libera de nuestras ataduras, pero tenemos que pedirle y trabajar esa liberación. En la redención, en el Antiguo Testamento, también está el concepto de Goel. Goel es el chivo expiatorio. Bueno, perdón, hay dos conceptos unidos ahí. Goel es el que te rescata, el que redime. Por ejemplo, un familiar perdió la casa o perdió lo que era su terreno. Otro familiar que tenga dinero viene y lo compra para devolvérselo a ese familiar. Eso es un Goel, el que le hace el favor. Entonces, ¿qué pasa? Jesús viene a hacer eso. Él viene a ser el que compra para nosotros ante Dios la salvación nuestra, por así decirlo. Porque el enemigo quería tener al ser humano hostigado, y todavía lo quiere tener hostigado y condenado. Y entonces Jesús viene para darnos con su sangre, a precio de su sangre, comprar para nosotros la salvación, por así decirlo. Él paga el precio de nuestro perdón. ¿Por qué chivo expiatorio? Porque en el Antiguo Testamento, cuando la gente de un pueblo de Israel querían sentir que se le perdonaban los pecados, antes de que hicieran holocaustos y demás, ¿qué era lo que hacían? Cogían un chivo, una cabra, podía ser una oveja también, y entonces al pelo le ataban pedazos de papiro donde estuvieran escritos los pecados de ellos. Y le daban 4 patas y lo mandaban al desierto a coger. Pobre animal. Yo creo que ellos eran más animales que el animal. Entonces, el chivo vendría a ser el que iba a, entre comillas, expiar ese pecado. Por eso el concepto de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que le dieron las 4 patas en la cruz. Él es el que crucificaron por nosotros para cargar con nuestro pecado.
Por lo tanto, el valor del misterio pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesús es incalculable porque es para perdonar la humanidad en todas sus dimensiones a través de toda la historia. Por lo tanto, Jesús es el que nos rescata, el que carga con nuestros pecados, el que nos limpia, sana, salva y libera. En el Antiguo Testamento, Dios libera, perdona a los que se arrepienten, a los que se acercan a Cristo, a sus mandamientos, a la ley de su amor. Cristo nos rescata del pecado, de la muerte y de las garras del maligno. Él nos perdona la deuda de nuestros pecados, nos restablece a la familia de Dios, a su corazón, a su amistad por su sangre derramada. Repito, por su sangre derramada. Es el acto máximo porque dio hasta la última gota de sangre por nosotros. ¿Tú hubieras hecho lo mismo? ¿O eres de los que manda para la porra a medio mundo cada vez que te da un coraje? Jesús pudo decir, perdónales porque no saben lo que hacen y sacrificarse por la humanidad. Cristo entonces es santificación, santidad, sabiduría y redención, nos dice Hebreos 9:15. O sea que Él nos, en su persona y en su cruz, nos santifica, nos bendice. Él es la santidad, Él es la sabiduría, Él es la redención. Por lo tanto, nos perdona, nos rescata, por así decirlo. ¿Okay? Sigo. Desde San Alfonso, la redención, es una imagen de San Alfonso, quien fue obispo de Santa Agata de los Godos, en Italia, fundador de los redentoristas en el año 1732. Él era teólogo moral, doctor de la Iglesia. También él escribió libros de moral y demás. Como les dije anteriormente, 111 libros. Vamos a hablar una reseña de algunos de esos. Él nos presenta que en Dios hay más amor y perdón de lo que nosotros calculamos. Dios no nos trata como merecen nuestros pecados, más bien nos insta al arrepentimiento, a la conversión, a la transformación de nuestra vida. Dios vive locamente enamorado de nosotros y nos llama constantemente a su corazón. Él, en uno de sus escritos, Dueto del Alma, parecido al libro del Antiguo Testamento, Cantar de los Cantares, él narra lo que serían los poemas y los diálogos entre dos novios que están enamorándose mutuamente, novio y novia. Entonces, él dice que así es la relación de Dios con nosotros, que todo momento está enamorándonos para que podamos nosotros vivir con Él, en Él y para Él y llegar al cielo. Entonces, es un sentido de que Dios vive con alegría al vernos a nosotros, pero al vernos a nosotros en gracia, en bendición, en redención, en esperanza, en su consolación. En el Cantar de los Cantares nos habla precisamente algo similar, donde entre dos novios se dicen versos y demás, y es el pueblo de Israel alabando a Dios y Dios dándole sentido de amor y ternura al pueblo de Israel. Dicho sea de paso, los caballeros aquí que no sepan un bledo de poema ni cómo decirle a su esposa te amo, léanle el Cantar de los Cantares toda la noche, aunque sea un capítulo. También San Alfonso, respiren, en práctica del amor a Jesucristo, nos presenta cómo Dios nos ama de tal manera que nos insta cada día a alabarle, a glorificarle, a servirle, pero está presto para escuchar, para contestar, para amar, para darse completamente a su pueblo. En el libro Gran Medio de la Salvación nos dice que sobre la oración, nos dice que Dios a todos da la gracia de orar para pedir las bendiciones y gracias especiales que necesitamos para salvarnos. Y lo que él dice es que el que no se salva es porque no ora, porque no pide, porque no clama misericordia. Porque Dios a todos nos da la gracia de pedir lo que necesitamos. Lo que pasa es que a veces le pedimos lo que no tenemos que pedir.
Dios hace entonces lo indecible por nosotros, esperando nuestra respuesta, como la esposa esperando que el marido se convierta. Hay quien está esperando 20 años, Dios está esperando toda la vida por uno. Entonces, por lo tanto, la conversión debe ser constante, no es decir, ya me convertí. Ok, ¿qué todavía puedes superar? ¿Qué todavía puedes mejorar? ¿Qué todavía puedes acercarte más a Dios? Y lo vimos en esta semana, todos los pecados que tenemos que superar, ¿ok? Y las virtudes para hacerlo. Entonces, se nos invita a que esa conversión sea una revisión constante de cómo Dios nos reta y nos llama a superar, sanar, mejorar con su gracia, con su perdón, con su paz, sabiendo que Él nos redime, nos perdona y nos ama y que hemos de contestar a su amor con amor para que tengamos entonces mayor paz y mejor sentido de perdón. Alfonso también presenta la redención desde 3 instantes: la cuna, la cruz y la Eucaristía. ¿Qué es la cuna? El pesebre. Porque él dice que desde la encarnación Cristo nos da su amor para redimirnos. Él nos enamora con su ternura de bebé para endulzar nuestra alma para Él. Cuando nace un niño en una familia, el más tosco se arremilla y dice, ¡ay, cuchicuchicú! Pues eso es lo que hace Dios con nosotros en la encarnación. Trata de, a través del sentido de familia, ayudarnos que respondamos a su misericordia, a su amor, a la ternura del pesebre, para que vivamos más en Él. Por lo tanto, cuando venga la Navidad, quita a Santa Claus y ponga el pesebre. Porque Santa Claus no estaba en el nacimiento. Eso es invento del comercio para sacarte los chavos. Así que, en Alfonso, la encarnación nos acerca a Dios. Y esa es la idea, en sentido de familia, que veamos a Dios presente. Desde la cruz, Jesús derrama su última gota de sangre para perdonar, para sanar, para liberar. Su redención es abundante, pues da el 100% por nosotros para llamarnos al redil. Por lo tanto, no le hagas esperar. Pídele al Señor que cada día te vaya ayudando a responderle a su amor. En tu cruz, en lo que es tu dificultad, en lo que es tu situación de cada vida, si lo unes a la cruz de Cristo, tiene mérito, porque sirve para tu salvación y la de los tuyos. Así que en vez de renegar, jadear y maldecir, une a la cruz de Cristo. Señor, te lo ofrezco. Señor, te alabo. Señor, me uno a ti en la cruz, que sirva para que todos puedan tener esperanza, paz y consuelo. Por lo tanto, desde su cruz nos redime. Paso a la próxima. Esa crucita que está ahí es la cruz de los redentoristas. Es una cruz dentro de una cruz. Ok, Eucaristía. Por la Eucaristía Jesús nos perdona, nos nutre, nos acompaña, nos fortalece. Te voy a decir un secreto. Todos los sacramentos, por virtud de la cruz de Cristo, perdonan los pecados. La Eucaristía perdona los pecados también, inclusive los mortales. Pero para que sea mejor, es menester, es prudente y se pide que la persona se confiese primero antes de confesarse o esté en gracia de Dios, para que entonces esa gracia se efectúe. Si tú recibes la comunión sin arrepentirte, estás cometiendo doble pecado, estás burlándote de la Eucaristía y cometes sacrilegio. Por lo tanto, hay que confesarse lo más posible antes de comulgar si tienes pecado que sea grave o que sea mortal. Por lo menos que estés arrepentido y te confieses lo antes posible. Pero por favor, busca el cura a tiempo. No esperes a que el cura esté en el baño para ir a buscarlo. Hasta ahí yo he contestado el teléfono. Entonces, su redención se hace viva en cada Eucaristía, en la adoración y en el sagrario.
Cuando tú miras la Eucaristía, piensa como si fuera una ventana del tiempo donde tú estás viendo la última cena, la pasión, la crucifixión y la resurrección a la misma vez, como una ventana panorámica, porque Jesús se hace presente allí para que tú vivas su perdón, su acto de redención, y no es un símbolo, no es una cosa, no es un canto de pan, es Cristo vivo, resucitado. Por lo tanto, hay que tratar a Jesús con sumo respeto, delicadeza, caridad, amor, ternura y responderle a Él con nuestra alabanza, adoración y servicio. Así pues, en la Eucaristía tenemos el cuerpo, alma, sangre, divinidad de Jesucristo. De la última cena hasta la resurrección. Es el misterio pascual que nos redime. Jesús espera entonces tu consagración diaria, tu compromiso y dedicación. Como decía Carlos Manuel Rodríguez, vivimos para esa noche, para la resurrección, para la Pascua. Pues vivamos cada día para la Eucaristía. Vivamos en su amor, en su presencia y en su alabanza. La redención para un mundo herido. Donde abundó el pecado, por lo tanto somos afortunados que Dios tiene misericordia. Su favor, su amor, su misericordia y perdón se desbordan por ti y por mí. Que también tu amor y tu misericordia se desborden por el prójimo como Dios lo hace. Se nos invita entonces a la acción, a las obras de misericordia. Hoy hay muchos heridos necesitados de la misericordia de Dios. Cristo quiere usarte a ti como emisario de su amor, de su perdón y de su paz. Estos destinatarios ellos esperan por ti para que tú le muestres el rostro misericordioso de Dios Padre como lo hizo Jesús. Y te pregunto, ¿cuál es tu respuesta? ¿Tu cara muestra el rostro misericordioso de Dios? ¿O mejor es abrir una botella de vinagre? Entonces, ¿quiénes pueden ser esas personas que esperan por ti? ¿Se abre el telón? ¿Cuál es tu respuesta al amor redentor de Dios? Para con los pobres, para con los necesitados, para con los huérfanos, para con los hambrientos, para aquellos que necesitan, que quizás están a tu lado y no te das cuenta. Quizás sean los de tu propia casa que mendigan amor y tú les pasas por el lado como si nada. Llevar el amor de Dios a los demás rinde una vida de satisfacción. Busca a los necesitados de Dios en tu vecindario, atraerlos a su mesa del perdón, del amor y de la redención. ¿Qué puedes hacer entonces? Procura la prudencia, la justicia, la caridad, el bien común, la veracidad, la fama positiva de las personas, la honra de los demás. En otras palabras, cero chisme. El dar alabanza a Dios, el someterte a la voluntad de Dios. Ten fortaleza, pídese donde fortaleza. Resiste al desaliento, a la depresión, al desánimo. Sé magnánimo, da de ti mismo a los demás. Emprende cosas grandes en virtud, con la virtud que Dios te da, con las gracias que Dios te da. Ten paciencia, misericordia, perseverancia, constancia. Busca la templanza, dominio propio. Modera tus placeres y pasiones. Ten sobriedad, humildad y mansedumbre. Procura la castidad del corazón, buenas intenciones. Que tu pasión sea Jesucristo y no la carne. Vive con las virtudes, la abundante redención para ayudar a sanar al mundo herido a tu alrededor. Comienza por ti mismo para reconciliarte contigo, con Dios, con los demás. Luego lleva su perdón, su amor, su misericordia a los demás. Básicamente ahí lo que hice fue resumirle todo lo que es lo que fueron los pecados capitales con las virtudes contra los pecados.
es un resumen de todas las virtudes para que puedas entonces lidiar con tu vida. El cuadrito que se ve y no se ve tan bien, pero es el perpetuo socorro. La idea es que así como Dios nos da a María como perpetuo socorro, que nosotros seamos también socorro para los demás y seamos los brazos y los pies de María. Entonces, ¿a qué nos llama eso? A que compartamos nuestro tiempo, talento y tesoro en pro del Redentor, en pro de los necesitados. Mientras que por un lado hay gente que están en la afluencia y a veces en el egoísmo, hay otros que no tienen nada en lo absoluto. Hay que tratar de balancear un poquito más y el que tenga que ayude al que no tenga. Es interesante porque cuando estuve de misión en República Dominicana, a los pobres que íbamos nosotros cruzando ríos y demás, no tenían nada para sí. El piso de su casa era en tierra, las paredes en palitos entretesados, los techos de yagua. Y me acuerdo que haber ido con un padre, Brian Kennedy, americano, y él daba yo era seminarista. Entonces, después de una misa en una casa, había muchos niños y gente del vecindario, muchos campesinos y demás, y entonces no había nada para desayunar para ellos. Y entonces la señora de la casa había conseguido de una gallina 2 huevos, uno para el padre y otro para mí. Y tú veías todos esos niños hambrientos mirando por la ventana hacia adentro. Y yo decía, yo no tengo corazón para comerme esto. Entonces yo empecé ni cuchillo había que comerse el huevo de una tirada. Yo empecé con las manos a partir el huevo y a darle un pedacito a cada niño. Y todos estaban felices de que le dieron algo. Y ellos lo que tenían lo compartían. Fuimos a un sitio, eso era yuca por la mañana, yuca por la noche y yuca al mediodía. Ya estábamos bien almidonados. Pero había que comerse lo que hubiera. No había más nada. Entonces, me acuerdo que habíamos ido, Ave María, fuimos 12 días a pie a 13 parajes o comunidades campesinas en montañas, subiendo y bajando montañas, yendo por acantilados, cruzando ríos, etcétera, etcétera. O sea, National Geographic. Entonces, llegamos a la cúspide de esta montaña donde vivían unos campesinos y entonces esta señora, Delfina se llamaba, nos permitió alojarnos en su casa, que era simplemente la sala en tierra y el cuarto matrimonial al otro lado en tierra también, y la cocina era afuera, que era un fogón. Y entonces ella está esperando que llegara su esposo con algo de la tala o del conuco, como dicen allá, para que pudiéramos todos comer algo y ella también. Y el hombre se tardaba y pasó un aguacero y se tardaba. Él estaba como en 2 montañas al otro lado. Y cuando él llega le dice, mira, tenemos visita, vete otra vez y tráete algo de comer. Vamos a ayunar todos. Y yo, como me habían dicho ya, que cosas así podían pasar, pues en mi mochila, yo soy bien precavido y siempre me gusta la cocina, pues yo llevaba latas de, no, sardinas no, de atún, tú no es la que canta, de atún. Entonces, y había conseguido un colmado por allá en el pueblo, en la civilización, sobres de sopa y cosas así por el estilo. Y le pedí a la señora que me consiguiera agua limpia y una olla y nos metimos al fogón a hacer una sopa. Y entonces yo le di el primer plato a ella. Ella prácticamente lo que hace es que lo prueba y le dice, se va a la empalizada. La empalizada es a la verja, que es de palito. Y empieza a llamar a toda boca a los vecinos, miren lo que la gente del pueblo hizo, vengan para que coman. Dice, aquí nos llamamos otra vez. Pero es para que vean el sentido de solidaridad del pobre, de compartir, de dar de lo que no tiene, comparte.
se saca de su bocado para darle al otro. Y a menudo en la civilización estamos tan egoístas que ni miramos para el lado. Por lo tanto, ¿qué es lo que está a tu alcance hacer? Ayuda al migrante, al vecino, al necesitado de catequesis, a las personas sin trabajo, sin techo. Consuela al desconsolado, evangeliza casa por casa, ora por las diversas situaciones humanas y espirituales, intercede, trabaja con familia, con niños abandonados, atiende los menos válidos, los ancianos, los huérfanos, ayuda a otros en su proceso de duelo. Según lo que el Señor te llame, según lo que el Señor te inste, dile sí al Señor para que tú puedas servir mejor. Por ejemplo, aquí tengo entendido que están interesados en hacer la Legión de María, pues se puede hacer una Legión de María para las niñas. Se puede hacer también un comité, una comisión de evangelización para ir casa por casa y visitar sistemáticamente un domingo al mes, por ejemplo, después de una misa de 8, se puede tener esta comisión de personas que hayan sido preparadas para entonces ir casa por casa y llevar el Evangelio del día y alguna palabra de aliento y el boletín parroquial y quizás la conexión con el Radio Familia para conectar a todos los vecindarios. Y entonces así podemos evangelizar mejor cada cual. Pero lo importante es que nos movamos y no nos durmamos en las pajas. Un joven puede evangelizar a otro joven. Por ejemplo, yo estuve hace unos años atrás en el ECLA de la Renovación Carismática de Guatemala, creo que era, y entonces nos estaban diciendo cómo en Brasil, en las universidades, los jóvenes evangelizaban a otros jóvenes. Ellos cogían cápsulas de pastillas, cápsulas de estas que son de gel, de gelatina, y entonces le ponían un papelito enrollado que tenía un versículo bíblico y le decía, te invitamos al gazebo tal, a tal hora en el receso, para que leamos la Biblia y oremos juntos y te desahogue. Lo enrollaban, lo metían en la cápsula y entonces cuando iban por el pasillo le decían, esto es para ti, ábrelo, léelo, es un mensaje especial para ti personal, te espero. Lo abrí por curiosidad, porque son curiosos, ¿verdad? Abrían a ver qué era la cápsula. La cápsula es sinónimo de que como están en estupefacientes algunos, en drogas otros, pues esa era la droga de Cristo. Y entonces le invitaban y en 15 minutos cantaban una canción, leían una lectura bíblica, daban una explicación, oraban por los demás y los mandaban para la clase. Bien creativo, bien bueno. Pero que hay muchas cosas que se pueden hacer. Por lo tanto, Cristo cuenta contigo. La respuesta de su amor es tuya. Siembra en el jardín de Dios y tendrás frutos de vida eterna. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, ha sido un placer. Yo estoy hasta el miércoles, así que sigan viniendo. Sí, vamos con el agua ahora, ok. Entonces ya podemos... perdón, si hay preguntas, está bien el micrófono allá. Preguntas, dudas de lo que se dio hoy. De ayer, dígame. Hay algo que me preocupa y es que se estaba hablando del body piercing. Ajá. Y en Latinoamérica y en... Espera que te traigan el las micrófono, mujeres. porque no te oyes allá atrás. Buenas noches. Que se hablaba del body piercing en Latinoamérica y en España y los países normalmente de habla hispana tenemos la costumbre de agujerarnos las orejas desde que la niña nace. O sea, ¿en qué forma afectaría eso? Porque es un tipo de body piercing. Sí. Gracias. No, yo tengo que Lo que se recomienda es, hay unas pantallas que son de presión que no tienes que hacerte agujero. Usa eso mejor. Ahora, el que utilices una o dos no es tanto el problema. El problema es que hay gente que se agujera completamente por aquí, se pone por acá. Mira, si los dejan hasta las nalgas se lo ponen también.
Sí, en los pezones también. O sea, eso hace daño a los nervios, ¿ok? Pero los que tenemos ya la oreja con huequito. No te preocupes, acabo de explicarlo. Si ya tienes 2, ok, gloria a Dios, tranquila, ¿ok? Pero no sigas por ahí para abajo. Es como, por ejemplo, hay un tipo en Puerto Rico que yo lo he visto, y de hecho lo vi en Brooklyn también una vez, que fue por allá, y de casualidad nos encontramos, que él es hispano, pero él quiere imitar a los indígenas orinocos o algo por el estilo, y entonces lo que tiene es unos jotos gigantescos así. Es horrible. Y cuando se quita los tambores que se pone, se ve pero feísimo. Son huecos gigantes. O sea, ya eso va rayando en lo que es distorsión del cuerpo, por así decirlo, ¿ok? Que no es tan saludable, por así decirlo, ¿ok? Diga. Tiene la cápsula, ok, muy bien. ¿Y tiene papel adentro también? Mira qué bien. En la librería lo hay. ¿En la librería lo tienen? Ok, pues entonces evangelicen, vayan casa por casa. Ok, entonces vamos, ya terminamos la transmisión. No, hay una pregunta ya, 2. Terminamos con esas 2 preguntas y ya, porque ya son las 9:15. Sí, a eso voy. Hello. Okay. 1, 2, 3, testing. Okay. Buenas noches a todos. Me llamo María. Padre, usted me dijo que le recordara sobre los escrúpulos al confesarse. Sí, ¿verdad? Sí. Tengo dos temas más también. No sé si usted cubrió la soberbia espiritual, la vanagloria, ¿es lo mismo? Se habló. Se habló, ok. No se profundizó, pero se habló. Y la mortificación Sí. de los santos que se flagelaban, Sí. el silicio. Ya eso es otra hora para hablar de todo eso. Otra ¿sabes? hora, ok. Pues los escrúpulos. Ok, básicamente, cuando hablamos de ascética, es donde antes se hablaba de flagelación o de darse golpes y demás, como para infligir algún dolor para unirse a la cruz de Cristo. Después de Vaticano II se dieron cuenta de que los dolores vienen gratis, los problemas vienen gratis, las chaviendas vienen gratis, no hay que añadirle de más. Ahora, lo que sí es que uno puede, y la iglesia pide que se haga ayuno, oración, penitencia como sacrificio, no necesariamente un flagelo, sino que se haga un sentido de sacrificio por Dios y por los demás, como hacia los santos, por ejemplo, para la propia mortificación, para uno purificarse, por así decirlo, para para domar las pasiones, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo otro? Los escrúpulos, sí. Esa parte no la traté, la conciencia escrupulosa. Hay gente que piensa que cualquier cosa es pecado cuando no lo es. Entonces, los escrúpulos a veces matan. San Alfonso decía que el que sea escrupuloso tenga un buen director espiritual y que sea bien obediente al director espiritual para no volverse loco, porque los escrúpulos le pueden mandar a psiquiatría. Por lo tanto, uno tiene que tener flexibilidad. Por eso es que él inventó lo que se llamaba, lo que hablamos, que era el equiprobabilismo. Equiprobabilismo. Habíamos hablado que eso significa, si lo que tienes para escoger son 2 males, en vez de entre bien y mal y escoger el bien, escoges el mal menor que haga menos daño para que entonces haya menos problemas, menos situaciones difíciles. ¿Ok? Y habíamos hablado que en la política así es como se eligen los políticos. El menor mal. El menos malo. Ok, por allá atrás. Buenas noches, Padre. Mi pregunta es con relación a las almas del purgatorio. Sí. ¿Es posible obtener el don, si así se puede llamar, de conversar con las almas y consentir
su sufrimiento expiatorio? Ha ocurrido. María Sima. Léete la enciclopedia de ella, de María Sima. Ella tiene ese don de hablar con las almas del purgatorio y de poder entonces orar por ellas y demás. Sí, hay algunas personas que tienen ese don. Ahora, básicamente, las almas del purgatorio a veces puede que, si saben que tú estás dispuesta a orar por ellas, te despierten a las 3 de la mañana o cerca de esa hora para que tú ores el rosario por las almas del purgatorio. Así que estés dispuesta a hacerlo. A las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana es opuesto a la hora de la misericordia. Yo leí en internet que usted tiene el 3 de septiembre una misa de sanación a las 6 de la tarde en la parroquia Corazón de María. Eso es verdad, yo no sabía que estaba en internet. Sí, en internet. El día 3 de septiembre, que es martes, El martes 3 de septiembre, desde las 6 de la tarde. De las Esa 6 de- parroquia es la que está por el Hospital Metropolitano, que es Santiago Iglesia. a mí me buscan y me llevan, yo tengo la menor idea. Yo sé que cuando yo termine de aquí, y oren por mí, cuando yo termine aquí, el miércoles, vuelo el otro día para Jacksonville porque voy a dar un retiro de sanación a 3 parroquias allá, que se van a unir para eso. 3 a la vez. Buenas Al noches, corazón de Padre. Jesús. Dicen que sí. Buenas noches. Corazón de María. Diga. Una pregunta, una duda que yo siempre he tenido, ¿verdad? Para ver cuál es su opinión al respecto. Yo he escuchado gente que dice, ¿verdad? Que como el buen ladrón, como le llaman, Se robó el cielo. se robó el cielo, que uno tiene, hay gente que dice, ¿verdad? Y lo dice con una seguridad tremenda, que hasta el último momento tú tienes tiempo para arrepentirte y puedes llegar, ¿verdad?, al cielo. ¿Qué de cierto hay en eso? Sí. Porque hay gente que no le Sí, da muy bien, te tiempo. contesto, no hay problema. Ajá. La misericordia de Dios es de esa manera. Dios espera por ti toda la vida, pero te está llamando a cada segundo para que, chicos, que ahora es el momento, no es después cuando te estés muriendo. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay personas que cuando ya se están muriendo ya no tienen conciencia. Alguien tiene que guiarles en el arrepentimiento, decirles, sí, repite después de mí, me arrepiento de todos mis pecados. Me entrego a Dios. Señor, ten misericordia de mí. Porque ya están medio votos de la mente y demás. Entonces, la persona se arrepiente bien, podrá lograr llegar al purgatorio porque no ha purgado por sus pecados, no ha hecho reparación por sus pecados. ¿Ok? Dios tendrá misericordia. Ahora, le dejamos el juicio a Dios. Nosotros oramos por el eterno descanso de la persona. ¿Ok? Porque se dice que en el último momento de conciencia no sabemos qué pasó allí, si se pudo arrepentir. Hay gente que no se arrepiente para nada. Como dice María Medjugorje, son miles de almas que van al infierno, aún más que el purgatorio, porque no se arrepienten. Entonces hay que pedir por el arrepentimiento e instar a las personas a que busquen de Dios. Tenemos que convertirnos nosotros en apóstoles de la calle para buscar persuadir a los demás, mostrándoles la fe de que es mejor alternativa a no hacer nada y a estar doblando calle y aplanando esquinas. Ok. Suicidas, muy bien. Antes la iglesia decía que se iban directo al infierno. Ahora ya no. Ahora se entiende que si en ese último momento de conciencia se arrepintieron, pueden alcanzar el purgatorio. De hecho, yo tuve un caso así. En Puerta de Tierra, hace 15 años atrás, en un residencial público, una señora me pide que si yo puedo ir allá a bendecir el apartamento. Y yo, pues sí, pero no me explicó por qué. Después yo aprendí que tengo que preguntar antes. Entonces, porque, ¿qué pasa? Que su hijo de 21 años se había suicidado en ese apartamento. Entonces, estamos hablando y demás, y yo le dije, pues mira, sí, tienes que enviar misa por su eterno descanso, hacer los rosarios, porque no le habían hecho ni misa ni rosario, etcétera, etcétera.
Y entonces vamos a orar por él, vamos a hacer la oración de encomienda. Y yo estoy bendiciendo el apartamento. Cuando llego frente a la cocina, mirando hacia la puerta que está a un mini balconcito, yo siento como muchos mosquitos que me atacan. Pero yo no veo nada alrededor mío. Y yo le pregunté, y era como una nube alrededor mía. Y decía, yo le pregunté a ella, por casualidad, donde yo estoy parado es que él se suicidó. Sí, padre, ahí mismito. Él estaba ahí todavía. Entonces, pues nada, eché más agua bendita, oré por él y demás. Y le dije, pues mira, usted tiene que mandar unas cuantas misas por su eterno descanso y seguir orando por él hasta que se cumpla lo que Dios diga. Lo que se entiende es que están pululando por el sitio o en el estado de purgación hasta que se cumpla el tiempo en que debieron haber muerto. Entonces hay que orar con vehemencia para purgar por lo que ellos hicieron. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a lo otro, ¿ok? Ya cero preguntas, terminamos la transmisión. Aquí se le va a dar, está con el folletito que se le va a dar, que es las presentaciones, más una ampliación del tema de hoy. Esta oración de protección que dice,